Mauricio Iván Vargas Mendoza. Doctor, voy a permitirme leer un poco de su amplio bagaje también formativo, doctor. El doctor es doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una estancia postdoctoral en el programa Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la Universidad de Guanajuato. Es maestro en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Bajío, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente cuenta con estudios de maestría en neuropedagogía por el Centro Europeo de Posgrados y la Universidad de Alicante. Ha escrito libros, capítulos de libros, artículos y reseñas relacionadas con los derechos humanos desde la teoría americana y la metafísica madura, entre los que destacan Sentido del Derecho en América, Teoría Iberoamericana y Javier Zubiri, un giro hermenéutico hacia la metafísica madura. Ha participado como ponente en distintos foros a nivel nacional e internacional, programas de radio y ha sido profesor invitado en varias universidades a nivel nacional. Actualmente es director de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, Unidad Tecate, Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, profesor investigador de tiempo completo nivel B, neurociencia y derecho, así como líder del cuerpo académico, políticas públicas y respectividad. Adelante, doctor, tiene el uso de la voz, escuchamos atención. Sí, muchas gracias. Pues sí, agradezco, por supuesto, a la FES Acatlán y al sistema de universidad abierta y a distancia, en especial, por supuesto, a Derecho, y a la maestra Nora del Consuelo Goris, directora de esta unidad, ¿no? Por supuesto, también la invitación que me hace la doctora Aida San Vicente y pues a todos los organizadores que siempre en estos eventos luego... pues muchos no salen, pero siempre seguramente hay detrás de cámaras y todo, siempre hay mucha gente involucrada, ¿no? Precisamente en estos eventos tan importantes, tan grandes, el tema que hoy nos convoca el día de hoy, ¿no? Y bueno, mi charla más o menos creo que sí podría compartir, ¿verdad? Aquí, sí. Aprovechando, o sea, la distancia y todo. Sí, doctor. Me gustaría aquí compartir el tema más o menos que yo esta ocasión, digamos, quisiera exponer aquí, con mucho agradecimiento el poder tocar estos temas, pues tiene que ver con el cuidado de la niñez y los derechos humanos y esta relación entre estas tres cosas. Las teorías del cuidado que existen, cómo surgieron, cómo se fueron desarrollando, por supuesto la niñez de la que bien se ha hablado en esta mesa y en mesas anteriores. No tuve oportunidad de ver todas las mesas, pero por ahí alcancé a ver la de Bruno y me ayuda mucho precisamente a evitar las estadísticas sobre la niñez, ¿no? Lo que ellos viven. Por supuesto los que me antecedieron, la doctora Marcela y la maestra Brenda, y así me puedo yo enfocar a temas, digamos, pues por lo que he desarrollado, que incluso me gustan más, ¿no? Y pues agradezco todos esos comentarios y el poderme encontrar con estas mesas anteriores que me permiten hacer esto. Y entonces, en ese sentido, yo tengo estos tres temas como principales y buscando la relación, esto, como les mencionaba, entre las teorías del cuidado, la ética del cuidado, la ética de lo real, que ahorita lo vamos a ver un poco. Es un escrito que yo hice hace un par de años, varios años, ya 10 años, y luego se convirtió en libro y me gustaría relacionarlo entre la ética del cuidado y estas cosas a las que llegué durante la maestría en Derechos Humanos y poner un ejemplo de esta parte del trauma complejo, porque es algo que, por ejemplo, en México de entrada no tenemos estadísticas, pero en otros países aproximadamente entre el 2-3% de los adultos se han dado cuenta que lo tienen y hay otro porcentaje que no se da cuenta, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la falta de cuidado y esto que mencionaba Bruno el día de ayer, me parece,
sobre que sí ya tenemos la legislación de la cual nos habló la doctora Marcela, bien como me antecedió la maestra Brenda, pues todavía tenemos, y Bruno lo mencionaba ayer, todavía tenemos esa deuda grande con nuestra niñez. Él mencionaba el gobierno, pero yo creo que es una deuda que tenemos todas y todos, y que se tiene que impulsar de manera compleja porque a su vez es un problema muy complejo como pues todos los problemas sociales que nos atañan ahorita en esta revolución tecnológica que nos encontramos y los cambios que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso traigo ahí esa parte del trauma complejo. El derecho actual, más o menos a grandes rasgos, ya Marcela abordó varios temas, entonces esta parte me voy a ir muy rápido. Y la importancia del cuidado de la niñez mediante la formación de lo que llamaríamos o podríamos llamar la cultura del cuidado desde una ética de lo real o desde buscar abordar estas cosas desde lo real. Y bueno, si nos vamos un poco a la historia de estas teorías del cuidado, pues surgen un poco de esta profesión tan noble como lo es la enfermería. Nuestras enfermeras que están ahí con los pacientes en los momentos más difíciles, que los atienden y que se empezaron a desarrollar una serie de teorías del cuidado. La primera que tenemos aquí de Jane Watson, es una de las primeras que salen, ¿no? Cuando buscamos teorías del cuidado y donde le agrega esta parte del amor, la esperanza, la sensibilidad, el apoyo emocional a la que algunos del sector salud, digamos, en específico ella desde el área de la enfermería, nos habla de lo importante que es esto, cuando se le muestra a estos pacientes esta cercanía, estos sentimientos, este apoyo emocional, este entorno seguro, desde el cual no nada más dar el cuidado, digamos, en la parte mecánica, sino también esta parte tan importante para la recuperación o en su caso para ese, digamos, de alguna forma transitar hacia la muerte. Después tenemos otros autores sobre el cuidado transcultural. Lo tienen ahí en pantalla y tiene que ver con comprender y respetar las distintas culturas y creencias desde la cosmovisión de donde estoy realizando el cuidado. Y posteriormente tenemos estas teorías del autocuidado, cuando nos hace falta ahí o tenemos que buscar autocuidarnos a nosotros mismos, la tarea profesional y favorecer el autocuidado. También por ahí tenemos a Calista Roy con el modelo de adaptación de la necesidad y en línea con la anterior de autocuidado, pero de la posibilidad, más que necesidad, la posibilidad del ser humano, digamos, de adaptarse a los cambios de salud, pero cómo desde este cuidado que tenemos hacia las personas que están transitando en estos problemas de salud, necesitamos o aparece esta presencia de apoyar a esa persona a comprender un poco la situación de salud que está viviendo. Y por último, dentro de estas teorías que mencionaré a grandes rasgos, está la teoría de las relaciones interpersonales, de esta relación terapéutica, ¿no? Enfrentada, por supuesto, con lo que ya se ha hablado en otros foros, precisamente sobre la violencia obstetra, ¿no? Esa forma de pronto fría de algunos operadores de salud, y cómo esta relación terapeuta que surge entre el cuidador y quien es cuidado es importante y ayuda mucho en todo este desarrollo. Y bueno, todas estas teorías se fueron conformando hasta la aparición de la ética del cuidado y se establece cómo existe una base ética humana que aquí gran parte de la ética en la actualidad todavía sigue teniendo como fundamento filosófico a Kant y estos universales categóricos de los cuales, según Kant, si encontramos esa parte que puede explicar muchas cosas, estaríamos frente a este universal y por lo tanto estaríamos en una construcción ética a partir de los valores y cómo estos valores son este componente ético que va a desarrollar. Entonces, gran parte, la ética del cuidado no está ajena a esto, a este fundamento filosófico, y por lo tanto, digamos, tenemos esta ética del cuidado desarrollando valores específicos para todo este desarrollo, para todo este sistema, ¿no? Y dentro de estos valores se va a destacar cuidar y preocuparse por los demás. Y por último, ya haciendo un enlace,
pues va a aparecer la bioética y los derechos humanos, la influencia se va a transitar de la parte de la salud al trabajo social y por supuesto ya en el derecho a la justicia restaurativa, y en esta justicia restaurativa es donde ya aparece lo que hablaron un poco quien me antecedió sobre esta parte del derecho, digamos, del cuidado ya como una conformación, y lo hablaban en mesas anteriores, una conformación, digamos, del derecho ya desarrollado, ¿no? Todo este aparato jurídico que tenemos, y ya ahora sí relacionándolo con nuestro tema en protección a la niñez. Y bueno, aquí algunos de los valores que más o menos mencionamos: la veracidad, la competencia, la confianza, la paciencia que tenemos que tener los que cuidamos a una persona, la afabilidad, el consuelo, la alegría y el cuidado entre sí. La generosidad, la amabilidad, la amistad y la veracidad, ¿no? Y cada uno de estos valores muy desarrollados. Por ejemplo, la generosidad implica dar de sí mismo a los demás. En el caso de la amabilidad, tenemos aquí en pantalla, implica tratar a los demás con bondad, benevolencia. La amistad, que aquí viene como desde Aristóteles estaba como filia, ese amigo al que después esta palabra se transformó de alguna manera en amor por el apego que existía. Y entonces, como esta amistad genuina forma relaciones basadas en la virtud y por supuesto la veracidad para crear esta confianza entre las dos personas que están involucradas. Y aquí ya sí voy a hablar un poco de este escrito que les comentaba, que ya viéndolo en retrospectiva, pues también tiene como 4 valores, ¿no? O sea, no escapa de ese Kant, pero la diferencia probablemente sea que está inspirado en Javier Zubiri, y Javier Zubiri hace un rompimiento con la filosofía que se venía desarrollando en Europa, en el sentido de que para dejar de ser abstracto, él retoma la metafísica y lo que se conoce en filosofía como la filosofía primera. Y en ese sentido, trata de rescatar lo real, digamos, del ser humano, y lo ponemos aquí en conceptos para poderlo, digamos, conocer, ¿no? La autopoiesis, surgida de un libro de Humberto Maturana y Francisco Varela, que nos habla de esa posibilidad del ser humano de autoprotegerse, autodesarrollarse, autorreproducir sus necesidades, su vida, el poderla desarrollar de forma libre, ¿no? Y cómo esta autopoiesis le ayuda a poder enfrentar, pues en este caso, los problemas. La autopoiesis, más que nada, ellos lo proponen desde las células, y cómo esas células, digamos, de alguna forma siguen viviendo porque está ahí en esa parte y se siguen desarrollando. Entonces, si nosotros somos ese conjunto de células, pues también de alguna forma tendremos esa posibilidad de autopoiesis, de poder reproducir nuestra propia vida. Después tenemos la simbiosis tomada de Lynn Margulis, que ella propone también desde la biología la idea de que todos los sistemas son simbióticos y todos los sistemas interactúan entre sí a pesar de existir diferencias, y con esto los sistemas se desarrollan, digamos, de tal forma a pesar de ser distintas especies. Ella, por ejemplo, para comprenderlo de forma más sencilla, nos dice: miren a la cochera, miren al jardín, y si observan con detenimiento, casi siempre pasamos de corrido porque nuestro cerebro está pensando en cosas que nos interesan y entonces va borrando otras cosas. Pero si nos detenemos un momento a observar una cochera, un jardín, podremos ver cómo varias especies muy distintas conviven entre sí: plantas, insectos, animales, ¿no? Entonces conviven entre sí. Entonces, la simbiosis en esta ética de lo real lo que busca es esa relación entre el ser humano para ser simbiótico con la naturaleza. Posteriormente viene el sistema de necesidades, y aquí sí es muy importante diferenciar las necesidades humanas con los satisfactores, porque el sistema de necesidades que se expone aquí en esta ética de lo real lo que busca es que los satisfactores sean armónicos con la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que yo identifique que, por ejemplo, la necesidad es el transporte, es una necesidad humana, poder moverse, movilizarse. Pero hay que buscar qué satisfactores son armónicos con la naturaleza, por una simple razón. Porque siempre hablábamos que nos vamos a acabar el planeta y todo, y en realidad quienes nos vamos a acabar somos nosotros. El planeta va a continuar. Entonces le quedan aproximadamente, los cálculos y las investigaciones, 4.500 millones de años. Seguramente se va a reponer, pero los que nos vamos seguramente somos nosotros. Esperemos, no lo acabemos, ¿no?
y acabemos con un planeta tan vivo como el en el que nos encontramos. Pero por eso es importante encontrar cuáles son las necesidades y cuáles son los satisfactores. Esto es un poquito de subir algunas de sus obras, me las voy a brincar por el tiempo. Y entonces ahora sí, vamos relacionándolo con un tema y nada más un, nada más elegí un tema de los posibles que puede generar la falta de cuidado en la niñez. Pero elegí este precisamente porque es un tema que es poco conocido por quien los padece. En México no hay estadísticas de quiénes están, sin embargo hay estadísticas que ya se han mencionado en otras mesas, yo nada más retomaré algunas muy específicas sobre la violencia que vive en la niñez y que ya también en esta mesa estuvieron presentes, ¿no? Y entonces vamos a hablar rápidamente del trauma severo en la niñez y sus causas más frecuentes. Las causas más frecuentes de este trauma, que también es conocido como trauma complejo, ocurre antes de los 7 años y es cuando un niño está expuesto constantemente a abuso físico, abuso sexual, violencia extrema, negligencia grave o abandono afectivo. Este trauma genera un trastorno disociativo. Antes se le llamaba de la personalidad, ahora creo que se le ha cambiado el nombre a trastorno disociativo de la identidad, y existe de alguna manera simple y complejo. En el que nos vamos a enfocar es un poco en el complejo, y nos habla que la mente se desconecta en una parte de sí misma como un mecanismo de defensa ante situaciones de estrés intenso y emocionalmente abrumadoras. ¿Qué es lo que ocurre en este trauma? Ocurre una pérdida de memoria repentina, y por eso es que de pronto puedes crecer a la vida adulta y no darte cuenta que lo tienes, porque existe como un corte en el cerebro donde pierdes esa memoria. Y entonces aparecen varias personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo antes de los 7 años, o antes de los 8, o no me acuerdo de los 5 a los 8, ¿no? Y esto se debe a que el cerebro bloquea de alguna manera esos recuerdos precisamente para poder seguir viviendo, pero hace un corte, y eso es lo que crea esta amnesia disociativa y otras cosas. Después tenemos otros trastornos como la despersonalización. Aquí lo tenemos en pantalla. La persona se siente separada de sí misma, siente como si no fuera ella, ve su cuerpo desde afuera, ¿no? Tenemos esta parte. El mundo se siente falso, como un sueño. La persona sabe que algo está mal, pero no sabe qué. Y entonces estamos en la vida adulta así como sintiendo algo está mal, algo está ocurriendo aquí. Y todo tiene su origen, como vemos aquí, antes de los 7 años, o digamos durante la niñez. Algunos estudios dicen o hablan que es hasta los 12, ¿no? En los que puede pasar esto. Es esta falta de cuidado que hemos tenido con la niñez, que se ha hablado en otras mesas. Esta es, digamos, uno de los trastornos, lo que tienen en pantalla, de identidad disociativa más complejos, porque sí genera varias personas. Hay como 3 niveles. El primer nivel, digamos, todos tenemos como cambios de estas personalidades, pero muy leves. Tenemos lo que algunos autores en sociología llamaban los múltiples personalidades, que tenemos digamos, en nuestra vida, ¿no? Soy diferente frente a mis papás, soy diferente de forma profesional, soy diferente en mi trabajo, soy diferente con mi pareja. Eso, digamos, es estándar. Todos tenemos esta habilidad. Cuando tenemos el trastorno, hay cortes y hay 2 posibilidades. Una, que yo tenga una personalidad, pero tenga varios sentimientos, o sea, varios comportamientos, digamos, pero logro identificar que son uno mismo. Ese, digamos, sería un nivel 2. Y el más grave sí es donde hay varias personalidades, y entonces pasa esto que viene aquí, ¿no? Cambios bruscos de voz, postura, comportamiento, lagunas de memoria importantes, o sea, no me acuerdo qué dije, no me acuerdo qué hice. Las personalidades pueden tener o sentir que tienen edades distintas, géneros distintos, habilidades distintas, maneras de hablar diferente, preferencias propias, y todo esto suele aparecer en personas que tuvieron esta falta de cuidado antes de los 7 años. Por eso su importancia, ¿no? Esto ya hablamos. Estos tipos de trauma puede ser simple o complejo. Nada más mencionarles que el simple es cuando
cuando es un evento y ocurrió y entonces ya. El complejo, como su nombre lo dice, es el más complicado porque vivieron varias cosas a lo largo de estos años. ¿Qué pasa neurológicamente? Aquí tenemos algunas palabras desde la neurología. Hay una amígdala, el hipocampo tiene alteración de la memoria, la corteza prefrontal es débil de control ejecutivo, el sistema nervioso autónomo cambia, la red por efecto de desconexión del yo. Y esto crea un sistema psicológico basado en defensa, fragmentación, supervivencia, que tiene una gran afectación, sobre todo en la vida adulta. Vámonos rápidamente a las estadísticas. En las estadísticas, como les mencionaba, en México no hay estadísticas directas de este trauma, sin embargo, hay estadísticas sobre la violencia que viven los niños. 60 a 70% de los niños han experimentado algún tipo de violencia. México es uno de los países más violentos, lo sabemos, lo vemos en la calle, pero la niñez, digamos, lo vive de esta manera, ¿no? O sea, la cuestión con la niñez es precisamente su condición, digamos, en ese momento de la vida donde necesitamos un poco más de cuidados y entonces digamos que hay cierta corresponsabilidad de toda la sociedad, todos los sectores sociales en cuanto a la niñez. Y como decía Bruno en las mesas pasadas, pues es una gran deuda que todavía tenemos. Se estima que una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños sufre abuso sexual durante su niñez. Existe negligencia y maltratos. Aquí tenemos las estadísticas, digamos, en la pantalla, ¿no? Al menos 11% de los adultos han desarrollado algunos trastornos, digamos, que aparecen ahí. Y existe una presencia alta de violencia infantil. En Estados Unidos sí hay estadísticas de este trauma como adulto que se han dado cuenta que lo tienen y es entre el 1 y 3%. Me voy a ir un poco más rápido por la cuestión del tiempo. En la mayoría de los países que sí tienen estadísticas manejan entre ese 2 y 3% de la población adulta, pero por los estudios se espera que sea este grado mayor, porque muchos de los adultos no se dan cuenta que lo tienen. En Canadá tenemos del 1 al 3%, 12% de la población psiquiátrica tiene este trauma. Los datos están ahí, ¿no? 32 reporta abuso físico, 22 abuso infantil. Australia, los datos 2,6%. Es decir, 3 de cada 100, ahí están. ¿Qué es lo que pasa? Esto afortunadamente me lo puedo brincar un poco más, porque ya se ha hablado en otras mesas, esta parte de la justicia, ¿no? Cómo se desarrolla el cuidado, cómo no alcanza precisamente que ya lo tengamos en legislación desarrollado, la justicia con ese antecedente de igualdad desde mucho tiempo, del Mishpat y la proporcionalidad, que tiene que ver con la equidad que tendríamos que tener a partir del Mishpat en cuanto a la niñez, por esta diferencia del poder de entrada físico, ¿no? Tenemos más fuerza que los niños, más conocimiento, digamos, por la época en la que vivimos, que nosotros ya pasamos esa etapa. Entonces, por lo tanto, es nuestra corresponsabilidad esta parte del cuidado. Mucho tiene que ver con el otro, la niñez, algo de lo que se hablaba en la charla anterior, esta parte de que seguimos reproduciendo los géneros, pero lo seguimos haciendo como sociedad. Les cuento rápidamente, yo tengo 3 hijos, de los cuales 2 son pequeños, y yo y mi esposa nos preguntamos, bueno, ¿y por qué están tan estereotipados si nosotros nunca o creemos que nunca les hemos puesto estos límites y eso? Pues la sociedad en todas partes, en las caricaturas, en las películas, en la escuela, en todas partes les genera esos estereotipos, ¿no? De los que bien hablaban en la conferencia pasada. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que tenemos y la parte de nuestro cerebro tiene plasticidad neuronal. Podemos aprender y desarrollar esto de lo que hablábamos al principio, de una cultura del cuidado para la niñez. Porque no basta con la construcción jurídica, no basta con todos los mecanismos de protección. Si la cultura, digamos, a nivel social todavía no lo ve como algo que se tenga que defender, si todavía estamos en un tránsito de entender que los golpes, que la violencia que se vive y dejemos cosas peores, ¿no? Como el abuso sexual, no está, digamos, impregnado
a nivel social y después desarrollarlo y impregnarlo a nivel cultural, ¿no? Nuestro sistema nervioso y de cada persona se conforma de genética. Hay algunos autores en la ciencia que se han atrevido a decir que tímidamente, pero cada vez más, que es posible pasar o transmitir recuerdos anteriores a través de la genética y del ADN. No se han atrevido porque se supone que estos recuerdos se encuentran en nuestras neuronas. Sin embargo, hay ciertas personalidades en los recién nacidos y hay varios experimentos que se han hecho donde bloquean ciertas partes de la genética en el ADN y entonces ya el instrumento principal donde yo lo vi es una investigación acá en California donde unos caracoles no transmitían si les apagaba cierta parte del ADN, ¿no? Si los dejas, entonces transmitían ciertos, no podemos decir como recuerdos, pero digamos que podían hacer una actividad para la cual estaban entrenados de donde sacaron su ADN. Entonces, hay indicios que pudiera ser que aunque no los tengamos presentes, hay ciertas cosas ahí en la personalidad que se pueden pasar genéticamente. Los factores del entorno, por supuesto, y los factores biológicos y químicos. Y en los factores del entorno, pues es donde estaría la influencia del cuidado como tal, de una ética del cuidado, de una cultura del cuidado en nuestra sociedad, para ir transitando a cambios, digamos, transgeneracionales. Es algo difícil, es algo complicado, pero buscarlo la mayor parte de personas, ¿no? Eh, y bueno, aquí me voy a brincar muy rápidamente algunas declaraciones que tenemos ya en el marco jurídico internacional. Ya Marcela nos habló de algunas legislaciones. Ahí tenemos ya, digamos, un aparato más o menos robusto, pero precisamente nos está faltando, y ya con eso iría cerrando, nos está faltando la parte de desarrollar este cuidado, esta cultura del cuidado paso a paso. Y simplemente cerrar con una reflexión. Esta violencia que se está viviendo en México tiene que ver con muchos factores complejos y desgraciadamente está impregnando o impactando a nuestra niñez. Estos trastornos que se dan durante la niñez, esta conformación de maduración del cerebro, de nuestro sistema nervioso tan necesaria, y que tendríamos nosotros una corresponsabilidad como sociedad de usar estas teorías del cuidado, de desarrollarlas, de desarrollar una cultura del cuidado para satisfacer las necesidades de esa etapa y buscar los satisfactores propicios, armónicos con la naturaleza para que nuestras niñas y niños crezcan de la mejor forma. Habemos muchos adultos enfermos por ahí en la ciudad y gran parte tiene que ver con esta falta de cuidado que hemos tenido con nuestra niñez, con este desarrollo histórico de violencia que hemos vivido en los últimos años y que parece ser que se está incrementando. Pero hace muchos años, en el 2015, yo estaba en Ecuador en un mercadito de Quito hablando con un profesor y yo me preguntaba lo que nos preguntan en muchos foros. ¿Por qué seguir hablando aquí de cultura de paz, de derechos humanos, de teorías del cuidado, si seguimos viendo todas esas afectaciones en la sociedad? Y un profesor al que estimo mucho me contestó algo que me quedó grabado para siempre. Efectivamente, la sociedad estamos viviendo un momento muy complicado, muy complejo. Estábamos hablando allá de 2015, creo que cada vez se hace más complejo, pero yo he elegido como persona estar de este lado. Y entonces, ojalá y cada vez más personas elijan esto y logremos todos en conjunto desarrollar una cultura del cuidado más allá de la legislación y más allá, digamos, de muchos conceptos, que logremos desarrollar una cultura del cuidado para proteger a nuestra niñez. Y así, aunque no lo veamos, estar de este lado que propusimos y durante nuestra corta existencia logramos influir algo en las futuras generaciones y ojalá y no nos acabemos el planeta. Muchas gracias, con eso terminaría.